La migración es uno de los problemas sociales en la economía actual. Los primeros modelos teóricos de migración se presentan en el siglo XX, donde se trata de explicar los factores que determinan esta, como la diferencia de los salarios entre los sectores, relaciona la migración con el tiempo requerido para recibir la mejora de vida. La decisión de migrar depende de lo que se espera recibir en el destino potencial. En la edad contemporánea, una parte importante de la población europea se ha trasladado de región, de país e incluso de continente en varias ocasiones. Al desplazamiento de población de uno de los lugares a otro se le denomina movimiento migratorio. Este recibe distintos nombres y el fenómeno supone pérdida de población para determinar país o aumento de país. En Europa del siglo XX ha pasado por tres etapas: pérdida de población por la emigración transoceánica iniciada en la segunda mitad del siglo XX, redistribución de poblaciones debido a las migraciones forzadas del periodo de entreguerras y el final de la Segunda Guerra Mundial entre 1920 y 1950. En la segunda mitad del siglo se solapan dos fenómenos: uno de redistribución de población debido a migraciones voluntarias y un segundo de inmigración internacional relacionado con la descolonización y el proceso de la globalización mundial. El gran crecimiento de la emigración se asocia a las primeras fases de la industrialización, que produjeron cambios demográficos y modernización económica. Por ello, los países del centro y norte de Europa, al ser los primeros de industrializarse, se vieron antes afectados por este fenómeno que los del sur y este, con una industrialización más tardía. El desarrollo de los transportes y comunicaciones ayudó a que los traslados fuesen más rápidos y cómodos. La modernización del sistema financiero permitió invertir más fácilmente capitales en otros puntos del mundo. La internacionalización del mercado favoreció la llegada de productos del Nuevo Mundo, principalmente cereales, a precios muy competitivos. Los 200 millones de inmigrantes que hay en el mundo generan una riqueza de 1.67 billones de euros y contribuyen al desarrollo del tercer mundo 3 veces más de lo que hacen todos los países industrializados juntos. Los inmigrantes son una de las principales fuentes de riqueza. Con su trabajo contribuyen de manera muy significativa al desarrollo de los países en los que vienen y de los países de los que proceden. Son las conclusiones de un informe titulado La migración en un mundo interconectado y elaborado por la Comisión Mundial para tratar la cuestión de la inmigración internacional. El inmigrante fuente de riqueza. Solo el 16% de la población en disposición de trabajar vive en los países ricos. Estos necesitan mano de obra y reciben el 60% de migración. A nivel mundial, el número de inmigrantes ha pasado de 72 a 200 millones en los últimos 30 años. En Europa, 89% del crecimiento de la población es obra de inmigrantes. Los inmigrantes no son solo mano de obra, sino también generan riqueza en forma de impuestos. 1.67 billones a nivel mundial, más de 56 millones en Europa. Cada año mandan a sus familias en todo el mundo 125 millones de euros, ayudando a fortalecer las economías de los países con menos recursos. Así, las entre 2.5 y 4 millones de personas que, según estimaciones de la Comisión, viven en situación ilegal, podrían contribuir a un mayor crecimiento si fueran reconocidos como ciudadanos legales. El informe revela además que los inmigrantes cada vez consiguen empleos mejor remunerados y la migración en el futuro, lejos de descender, irá en aumento, como consecuencia del crecimiento continuado de las desigualdades en desarrollo, demografía y democracia en las diversas partes del mundo. El problema de la migración. Una de las grandes injusticias que se cometen con el inmigrante se produce en los medios de comunicación. En muchos casos hablamos de ellos como un problema. El problema de la migración. De esta manera, el ciudadano de pie tiende a relacionar y mezclar de dos conceptos, de manera que en su inconsciente ocupan el inmigrante y las dificultades un mismo lugar. Pero que el inmigrante trabaja, paga impuestos, consume, contribuye al mantenimiento del Estado, activa la economía mundial, raramente es noticia.
Por eso, el informe de la Comisión rompe una lanza a favor del inmigrante y apuesta por una política de migración global que, ya que ellos cumplen con deberes, respeten sus derechos. Los seres humanos deben emigrar libremente y no por necesidad. Muchos países industrializados están obligados por razones demográficas a acoger emigrantes, puesto que de otra faltaría mano de obra. Así, el papel del inmigrante en el desarrollo y la lucha contra la pobreza debería ser reconocido y apoyado. ¿Cómo afecta la migración el índice de desarrollo humano en el país? El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo advirtió que la migración representa un riesgo para el índice de desarrollo humano de México, especialmente en las regiones expulsoras, donde las remesas tienen efecto de inversión en materia de educación y salud, pero no compensan la pérdida de potencial de crecimiento a largo plazo. También alertó sobre la carga fiscal que a futuro provocará el regreso de mexicanos cuando al término de su edad productiva requieren de servicios de salud y de retiro, sin haber contribuido a los sistemas de seguridad social en México. En Estados Unidos hacen aportaciones que representan entre el 10 y 15% de este fondo, cuyos ingresos totales arrojan $658 millones en 2004, según un análisis del grupo financiero Bancomer. Sobre esto, uno de los especialistas del Programa de las Naciones para el Desarrollo, Luis Felipe López Calva, recordó además que actualmente en este país hay 11 millones de mexicanos trabajando. A propósito de la presentación este lunes del tercer informe del Índice de Desarrollo Humano, al cual mide el bienestar de una nación y en el que se analiza por primera vez el fenómeno de la migración, el economista adelantó parte de las conclusiones. Las zonas expulsoras pierden en promedio a su mejor gente desde el aspecto capital humano, entonces la capacidad productiva se ve reducida a largo plazo. Por eso insistimos en que las políticas de desarrollo local son la mejor forma de frenar la migración. Nuestra hipótesis es que la gente que se va no es la más pobre ni la que está desempleada, es la que tiene ciertos recursos para hacerlo. Y nosotros tratamos de indagar precisamente si la gente migra por un problema de transferencia o aspiraciones o por las restricciones que padece. La gente más educada suele irse en busca de mejores oportunidades y condiciones, sobre todo en aquellos estados que ya tienen historia de migración, pero también se va gente pobre, aunque no es el promedio, pero lo hace en las peores condiciones y mucho más vulnerable. Puede ser un ejército de libertad, pero también resulta de la falta de opción y en este sentido puede ser una restricción de libertad. En promedio, México mantiene un IDH alto, de hecho avanza ligeramente, pero una vez más ponemos énfasis de desigualdad. Obviamente hay estados muy debajo que siguen siendo típicamente de los del sureste, en tanto que las entidades con índices más altos son Nuevo León y la Ciudad de México. En conclusión, la migración puede ser un problema socioeconómico y puede afectar mucho al país, tanto bueno como malo. Pero depende de nosotros de cómo lo veamos. Los migrantes e inmigrantes ayudan mucho a la economía de los países a los cuales van. La mayoría de lo alto de la economía de dichos países aumenta cada vez que un inmigrante o inmigrantes llegan a ese lugar.